Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Les habla Luis Abraham Sánchez. Hoy la enseñanza se llama El favor de Esther y el protocolo del palacio. Vamos a entender un poquito estas dinámicas acerca de la vida de Esther y cómo esto podemos recibirlo y cómo podemos aplicarlo a nuestro día a día. Y vamos a entender este concepto del protocolo del palacio y de la vida de una reina dentro de este palacio. Ok, la adoración es la manera en la que nos comportamos frente a la presencia de Dios o frente a la presencia del Rey que es Cristo. Es el protocolo del palacio. Se lo repito otra vez. La adoración es el protocolo frente a un rey, frente a este rey que es Cristo Jesús. Entonces, cuando entendamos un poquito este concepto del palacio y de los protocolos, vamos a entender cómo podemos nosotros ministrar aún más al Señor de tal forma que todo lo que le hagamos le agrade a Él. Ese es el fin de esto. Es recibir el favor del rey, pero es para agradarle a Él. Entonces, otra vez se lo repito, la adoración es el protocolo del palacio. Es la forma en la que te comportas alrededor del rey. Y a veces sucede que hay muchas personas tratando de gritar desde afuera para que el rey le preste atención. Y a veces usted dice, Señor, pero ¿por qué Dios no escucha nuestras oraciones? No es que Dios, el rey, no quiera escuchar tus oraciones o tus ruegos, sino que hay un protocolo que tienes que hacer para que el rey fije sus ojos en ti. Y de eso se trata el favor. El favor es cuando el rey empieza a mirarte a ti. Es cuando el rey gira su cabeza para verte. Esta es la diferencia entre la gracia y el favor. La gracia tú la recibes como un don de Dios. Pero en el favor tú haces una acción frente al rey. Y ese rey empieza a mirarte de una manera diferente. Los ojos son puestos sobre ti y el favor cae sobre tu vida de tal manera que tu vida cambia en una totalidad. Entonces, vamos a entender esta faceta de Esther, cómo halló este favor del rey y cómo ella se conducía dentro del palacio. O sea, cómo era ella que seguía este protocolo. Entonces, Esther pasó 12 meses de preparación en perfumes antes de ver al rey. De tal manera que cuando ella llegara a este ámbito alrededor del rey, ella ya sabía cómo conducirse, cómo hablar, cómo comportarse dentro de este ámbito de palacio. Entonces ella iba a tener, de esta forma, iba a adquirir lo que la Biblia dice en Esther, que ella adquirió favor. ¿Cómo hizo Esther para adquirir favor? Bueno, de eso se trata la lección de este día. Cómo recibir el favor del rey, pero también cómo nosotros preparamos nuestro corazón. Entonces vamos a leer Esther capítulo 2, versículo 15. Dice, cuando llegó el turno de Esther, dice, de presentarse al rey. Que significa que a todas las personas va a llegar un turno donde ellos van a estar cara a cara con el rey. Pero mientras llega ese turno, tú necesitas preparar tu corazón. Entonces dice, Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado como hija, dice, ninguna cosa pidió, sino que le indicó a Hegai, el eunuco del rey y guardián de las mujeres, y dice que Esther ganaba favor de todos los que lo veían. O sea, Esther hacía ciertas acciones que el favor de Dios estaba sobre ella de tal manera que las personas que estaban alrededor empezaban a verla de una manera diferente. Y eso es lo que causa el favor de Dios sobre la vida de una persona. Y eso lo he visto en la vida de los grandes avivadores. Y a veces yo decía, wow, es como que hay algo diferente. Sé que son cristianos, aman a Dios, todos aman a Dios, pero hay ciertas personas que se empiezan a distinguir de los demás. Y es por esto, por el favor del rey está sobre ellos, porque ellos tienen ciertas acciones, siguen el protocolo del ambiente dentro del palacio de tal manera que siempre están hallando favor delante del rey. Entonces,
El protocolo del palacio dice, entonces, Esther, uno de los puntos, el protocolo del palacio. Dice, Esther tuvo que aprender a hablar, qué decir, cómo caminar dentro del palacio. Y esto es importante. Recuérdense que Jesús es un rey. Y a veces nosotros queremos acercarnos al rey con nuestra propia forma y no se puede. Para conducirnos dentro de este ámbito del palacio, delante de Jesús, que es un rey, que es el Mesías, es el rey de reyes, hay que entender cuál es el protocolo, el ambiente. Entonces, Esther fue preparada para entrar en el palacio, para como hablar. Ella le dijo a Gai, enséñame a hablar, enséñame qué tengo que decir cuando esté frente al rey, qué es lo que debo hablar, qué es lo que tengo que decir. Número 3 es cómo yo cómo camino dentro del palacio y cómo me conduzco de tal forma que todas mis acciones le agraden a él. Entonces, asimismo, como Esther empezó a aprender este protocolo del palacio, asimismo es el palacio del rey, asimismo es el palacio en el cielo. En el cielo hay un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Sencillo, la adoración es el protocolo frente al rey. Si tú entiendes cómo adorar y qué es lo que le agrada a él, vas a tener el favor del rey. Entonces, la adoración es la forma en la que tú actúas en la presencia de Dios, frente a este rey. Entonces, ¿qué hizo que el rey Asuero pusiera los ojos en Esther? Simplemente, ella no entró en el lugar. Esther no entró así como desesperada, ni gritando, ni tratando de sentirse como alguien desesperada. No, ella entendía cómo había que comportarse frente a este rey. Ella sabía cómo hablar. Entonces se dice que en esta escogencia, que fue un concurso de belleza, dice que pudieron escoger entre 800 doncellas a 1400, entre 800 doncellas a 1400 doncellas. Y dentro de todas ellas, imagínense, una de ellas halló el favor del rey. ¿Quién fue? Esther. Entonces, era imprecedente para un rey persa casarse con una mujer que no fuera de su mismo reino, o sea, una mujer extranjera. Pero aún así, Esther halló favor. Esto es impresionante acerca del favor, porque el favor a veces va a estar en la circunstancia menos esperada. Mire, cuando una persona sabe que necesita favor, una persona que sabe que necesita favor, es una persona que sabe que no tiene nada que ofrecer. Y eso era lo que tenía Esther. No tenía nada que ofrecer, ni siquiera era de ese reino, no tenía el estatus social, sus familiares no eran cercanos al reino, sus familiares no eran políticos, ella no tenía ninguna conexión dentro del palacio, pero el favor de Dios sobre su vida hizo que ella entrara en este ámbito del palacio. Dice, pero aún así ella se sometió a un riguroso protocolo bajo la mano del eunuco que era Hegai. Entonces Esther le dijo que le enseñara todo este protocolo. Enséñame a hablar, enséñame a qué decir, enséñame cómo comportarnos. Esta es la misma idea delante de la presencia del Rey, que es Cristo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro paracleto, aquel que nos viene a ayudar a cómo conducirnos delante del gran Rey. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro paracletos, es nuestro ayudador. Él nos va a enseñar a hablar, Él nos va a enseñar a orar, Él nos va a enseñar a adorar, nos va a enseñar a cómo vestirnos de tal manera que cuando estemos frente al Rey, el Rey nos mire con agrado. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos viene a enseñar todas estas cosas. El siguiente punto: en el palacio te vistes de alabanza para el Rey. Y hay algo característico en los reyes, no solamente en lo espiritual, en lo natural. Todos los reyes, por ejemplo, la reina de Inglaterra y los diferentes reyes en Europa o los reyes en Arabia, todos ellos tienen un protocolo y muchos de ellos tienen unas características que las personas que van a entrar
a ese círculo que es muy difícil de entrar. No cualquier rey te da permiso para que entres en ese ámbito. Y ellos tienen ciertos protocolos que hay que seguir. Bueno, para estar frente a ellos hay que seguir ese mismo protocolo. En lo natural es lo mismo. Bueno, en lo espiritual sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es el protocolo? Es la adoración. Pero este rey, que es Cristo, le agrada que sus ciudadanos, que aquellos que van a entrar en el palacio frente al rey, se vistan de alabanza. Entonces el vestido en el palacio, te vistes de alabanza para el rey. Entonces, ¿cuál es el vestido preferido de Jesús? Es la alabanza. La alabanza es el vestido preferido de Jesús. Miren lo que dice Isaías 61:3. Hay varias versiones que le voy a leer. Una dice, la versión LBLA, dice manto de alabanza o vestido de alabanza. Hay otra versión que dice DHH, dice perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Entonces, cuando vas a entrar en el palacio del rey, tienes que seguir el protocolo. Número 1, tienes que adorar frente a su presencia. Número 2, tienes que vestirte de alabanza. O sea que tienes que entrar en un ámbito de alabanza, de júbilo, para exaltarlo a Él. Cuando tú empiezas a alabar, cuando tú empiezas a adorar al Señor, ese vestido es puesto sobre ti. La alegría se va, la desesperación se va, el llanto, pero el llanto negativo se va y viene el llanto de la alegría. Viene ese vestido, en una versión en inglés dice, the garment of praise for the spirit of heaviness. Entonces Dios dice que cuando vayan a entrar en mi presencia, quítense ese manto de tristeza, pónganse vestidos de alabanza, pónganse vestidos de alegría, porque al rey, en el ámbito del palacio, al rey le gusta alegrarse. Pero imagínense que usted entra triste, entra, Señor, mira lo que me pasó, mira mi necesidad, y la queja avanza, y la queja avanza, y a veces Dios, el rey, a veces no le hace caso, no le va a hacer caso a ninguna persona que cuando va a entrar al palacio, entre en este ámbito de queja, de tristeza. Por eso Dios dice en Isaías 61 que cuando vayan a entrar en el palacio, vístanse de alabanza. La alabanza es como un perfume de alegría en vez de llanto. Miren lo que dice Marcos 7, 24, 30. Era la historia de la mujer sirofenicia. Y dice que Jesús salía de las casas de uno de los pueblos. Y dice que una mujer sirofenicia era una mujer gentil, extranjera. Dice que vio a Jesús. Y dice que cuando vio a Jesús dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, lo primero que ella le expuso en su corazón es, dice, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. O sea, Jesús estaba pasando por las calles y dice que esta mujer salió, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por favor, mi hija está endemoniada. Y dice que Jesús, dice que no la escuchó. Recuérdense, Jesús es un rey. Y para entrar en ese ámbito del palacio, para que tu petición sea escuchada, tú tienes que seguir el protocolo del rey, el protocolo del palacio. Entonces, y ella le rogaba y le rogaba, y Jesús no la escuchaba hasta, mira lo que dice el versículo 25. Dice, entonces ella vino y se postró, que es proscuneo. Postrarse es adoración. Dice, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Entonces, ahí vino la respuesta de Jesús. Dice que Jesús se volteó. Cuando ella se postró y lo adoró, ella entró en el protocolo del palacio. Y ahí es donde el rey te mira otra vez, te presta atención, vas al final tú le das la petición que ibas a darle al Señor. Al final ella, ¿qué quería? Que su hija fuera liberada. Pero ¿qué fue lo que hizo que Jesús volteara su cabeza? La adoración. Cuando tú te postras,
Dios gira su cabeza para verte a ti y para que el favor del rey venga sobre tu vida. Entonces, ella adoró, Cristo giró su cabeza, Jesús, y ella dice que tuvo su milagro, lo que ella tanto anhelaba. Esto es seguir el protocolo del palacio. Entonces, la adoración hace que Jesús vuelva su mirada en medio de la multitud. La preparación de Esther en mirra y perfumes. Vamos a leer Esther 2:12. Dice: las jóvenes debían presentarse por turno ante el rey. O sea que había muchas jóvenes y cada una tenía su turno. Dice: pero antes de hacerlo se debían someter a un tratamiento de belleza durante 12 meses. Pues esta era la costumbre. Dice: los primeros 6 meses debían untarse aceite de mirra en sus cuerpos y el resto del tiempo ponerse perfumes aromáticos por 12 meses. Entonces era una preparación rigurosa por 12 meses. Este punto es la preparación de Esther en mirra y perfumes. Entonces los primeros 6 meses Esther dice que fue sumergida, literalmente sumergida en mirra, y al parecer al rey le gusta la mirra. Mira, yo no sé si a ti te pasa, pero hay personas, a los que han comprado perfumes, hay personas que le agrada una cualidad específica de los perfumes. Hay personas que a veces les gusta un perfume que sea amaderado. Otras personas les gusta que el perfume que se ponen en su piel huela a flores, y otros tienen diferentes gustos. Bueno, a este rey le gustaba la mirra. Le voy a decir qué significa la mirra. La mirra significa amor por Cristo. Quiere decir que en el protocolo del palacio, para llegar a este favor, recuérdense, llegar al favor es una preparación. Así como Esther se preparó, ella entró en el palacio, vio al rey, entonces halló favor. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando aquí? Dice mirra. Quiere decir que cuando tú vayas delante de Jesús para adorarlo, para alabarlo, ¿qué es lo que Él está buscando? De que te perfumes de amor por su presencia. Por eso es que cuando tú tienes amor por su presencia, tú estás haciendo el protocolo del palacio. Cuando tú vives tu vida de tal forma de que todo lo que tú haces es por amor a Cristo, es esto, mirra. La mirra, te estás ungiendo con mirra. Mirra. Porque al rey le agrada que tú lo ames. No simplemente es como que, bueno, yo te amo. Dios está buscando, el rey, Cristo, está buscando correspondencia. Él nos ama, pero también está buscando que su iglesia lo ame a Él. Entonces, dice, y luego fue perfumada con varias esencias y perfumes. Luego de esos 12 meses estuvieron ahí. Y mire esto. Esther llegó a un nivel de ser tan perfumada en mirra y en perfumes y en esencias aromáticas, que tú sabías cuando Esther llegaba a un lugar sin que ella estuviera ahí. ¿Cómo las personas sabían que Esther estaba a punto de llegar? Porque la podían oler. ¡Wow! ¡Ey! Eso es lo que Cristo está buscando de la iglesia. Cristo está buscando de una iglesia que lo ame tanto a Él, que esté tan ungida en esa mirra, en esos perfumes, que cuando la iglesia, cuando tú estás caminando, cuando yo estoy caminando por las calles o por un mall o por cualquier lugar, esté tanto el amor de Cristo que las personas dicen: wow, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es el amor por su presencia, es el amor por tener intimidad con el rey. Era tanto lo que cargaba Esther. Imagínense, después de 12 meses, no era cualquier perfume en la cual Esther fue bañada. Ella cargaba su propia nube. Era tan espeso estar alrededor de Esther que tú podías olerla a distancia sin que ella estuviera ahí. Entonces, esto es lo que queremos entender en este protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Dios dice que cuando venga a mi presencia la adoración,
es la forma en la que te comportas al frente del rey. Número 2, te vistes de alabanza, manto de alegría. Número 3, estás siendo perfumada por amor por su presencia, amor por su presencia. Entonces, la verdadera razón de ese proceso en perfume fue para que ella estuviera lista para el rey. Pero es posible, imagínense, Esther estaba en un ámbito de palacio. Ella ya estaba hallando favor anteriormente. Y yo creo que las personas la estaban notando y decían, wow, Esther tiene algo que no tienen las otras personas. Y les aseguro, es posible. Pero imagínense en ese ámbito, muchos hombres pudieron ver a Esther más allá, como decir, wow, esa mujer es hermosa, es simpática. Recuérdense que Esther era hermosa por naturaleza, físicamente era hermosa, y muchas personas pudieron haber estado, wow, Esther, hueles rico, o mira cómo te ves hermosa. Pero recuérdense, Esther guardó su corazón en ese ámbito. Y hay algo que yo aprendí en Oseas 2, Oseas el capítulo 2, un capítulo hermoso, y dice Dios sobre Israel, es que yo era para ti como un esposo, pero tú te fuiste con los amantes. Pero después dice, yo te llevaré al desierto, ahí hablaré a tu corazón, ya no me llamarás más Bali, que significa amantes, sino que me llamarás Ichi, que significa esposo. Y a veces, por estar en estos ámbitos, es posible que los ojos de la esposa pudiera estar viendo a otras personas, y eso pasa, eso le puede pasar a todo el mundo nos ha pasado, que nuestra atención, cuando usted está siendo favorecido, hay una gracia, hay una unción, puedes desviar tu corazón para irte con los amantes y vidas del rey. Y muchas personas han pasado así. Yo he visto personas que han llegado al templo y vienen con una petición: Señor, dan un trabajo. Y de repente Dios le da, en la misma semana Dios le da un nuevo trabajo. Y de repente, en los meses, las personas se dejan de congregar, dejan de buscar a Dios. Y tú dices, ¿qué le pasó? Eso es cuando un amante o un deseo supera más que al rey. Y es lo que decía Oseas 2, que Israel había tomado por ídolos como amantes y no buscaban la presencia de Dios. Entonces, cuidado que cuando estés en el ámbito del palacio, cuidado con prostituir lo que Dios te ha dado. Cuidado con esa unción que Dios te ha dado. Recuérdense, la unción es solamente para el rey. Entonces, muchas veces olvidamos para qué es este perfume. Este perfume es solamente para el rey. Entonces, el verdadero propósito del perfume, cuando tú te pones perfume, ¿cuál es el verdadero propósito? El verdadero propósito, uno solo, es ocultar el olor corporal. Y por eso es que normalmente se usan los jabones. ¿Para qué es el jabón? Simplemente para ocultar los malos olores. Quiere decir que cuando tú estás haciendo en el protocolo del palacio, cuando vayas al rey, perfúmate, porque eso va a ocultar, por ejemplo, dice el pecado, las transgresiones. Cuando tú te arrepientes, tú eres limpio, eres lavado, te purificas, eres ungido nuevamente, eres perfumado de tal manera que todo eso que era malo se va y entras libre en la presencia del Señor. Por eso dice Jesús, dice que todos los días hay que arrepentirnos si hemos tenido alguna acción mala, si hemos dicho algo malo. ¿Para qué? Para que cuando estemos frente al Rey, el Rey nos vea en ese estado puro a través de Cristo. Cristo en nuestro estado puro. Entonces, la adoración es como el buen perfume que queda impregnado cuando vas caminando, esa estela de aroma queda. Por eso que recuérdense, la mirra es amor por Cristo. Entre más puro sea tu amor, más impregnado vas a estar, de tal manera que cuando vas caminando, la estela es lo que el perfume queda cuando pasas caminando, que el viento se lleva. Entre más pases tiempo con la presencia de Dios, más larga va a ser la estela sobre tu vida.
Y si usted se compra un buen perfume, mire, los perfumes tienen varios niveles. Hay unos que son colonias, otros que son eau de toilette, otros que son perfumes, otros que son elixir. Pero en realidad se trata del perfume diluido con agua. Entonces hay botellas donde el perfume está concentrado, es puro. Y hay a veces, como en las colonias, es perfume diluido con agua. Dios no quiere un amor por él diluido. Dios quiere todo tu corazón. Dios no está buscando una parte de tu corazón, no está buscando una parte de tu vida, no está buscando una parte de tu tiempo, no está buscando una parte de tu día a día. Dios quiere todo de ti. Si tú entiendes que Dios quiere todo de ti, entonces tus acciones van a cambiar de tal manera que todo lo que tú hagas, como Esther, que aprendió a hablar, a conducirse, a qué hacer, de tal manera que en tu día a día todas tus acciones son tan agradables, están tan impregnadas del amor de Dios, que tú empiezas a transformar a otras vidas también. Y como el buen perfume, entre más tiempo pases con él, la estela se va quedando. Cuando tú vas caminando en las empresas, en cualquier lugar, en tu familia, la gente va así: wow, ¿qué es esto? Y tú le vas a decir: amor por su presencia. Te lo aseguro, ellos van a querer lo mismo que tú tienes. Entonces, el propósito de la esposa es entregarle al rey toda su adoración. Y esto es lo que va a suceder antes del regreso de Jesús: una pasión inmensurable por adorarlo y por su presencia. El otro punto es: todo se trata de rey. Ok, sería una tragedia para una joven como Esther y las otras doncellas, y sentirse, sobre todo cuando ellas no tenían nada. Imagínense Esther, una doncella que era hermosa, ser introducida a un nuevo ambiente, llegar al palacio. Yo les aseguro que el palacio de este rey Asuero era hermoso, grande, majestuoso. Imagínense que Esther llegara a este ámbito y empezaba como: oye, pero qué bonito, y mira qué hermoso, y mira todas las cosas, y mira la estructura, y mira todo lo que sucede, y mira los servidores, y mira la comida, y mira todo esto, y mira el banquete, y mira todo esto, a tal punto que ella pensaría que todo esto fue para ella. No, recuérdense, todo se trata del rey. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre Esther y las demás doncellas? Porque hubieron muchas doncellas. ¿Cuál fue la diferencia? Una sola diferencia: que Esther no se enamoró del palacio. Esther se enamoró del rey. Y muchas veces nos puede suceder así. Podemos enamorarnos de las bendiciones y no de aquel que es bendito, de aquel que es digno, de aquel que es digno de recibirlo todo, de aquel que recibe toda la gloria. Y por eso a veces somos procesados en nuestro corazón, a veces somos probados, porque hay tantas cosas en nuestro corazón que nos pueden hacer distraer, aún estando en el palacio, nos pueden distraer de estar con el rey. Entonces, el secreto de Esther, ¿cuál fue? Concentrarse en el rey. No se enamoró del palacio, sino se enamoró de un rey. Entonces, ¿de qué sirve un gran palacio si ese rey no está ahí en ese lugar? Entonces, esto fue lo que sucedió con la reina Vasti, que fue la reina anterior a Esther. Vasti, en el capítulo 1, Vasti era una mujer, era una reina, estaba en el palacio, pero se enamoró de las cosas del palacio a tal forma que el orgullo creció en su corazón. Perdió sus características especiales, perdió ese favor que ella tenía con el rey, porque el rey dice que la mandó a buscar y ella no quiso ir. Recuérdense, cuando el rey nos manda a llamar, tú tienes que decir: sí, Señor, yo voy, heme aquí. Vas directo. Porque puede que las demás cosas te distraigan del corazón. ¿Se acuerdan? En el libro de Cantares, la Sulamita, dice que el rey Salomón dice que empezó a tocar la puerta. Y dice que esta Sulamita se demoró en levantarse, y que cuando quiso abrir la puerta para que el rey entrara, dice que el rey ya se había marchado. Esto es lo que puede suceder cuando te enamoras de las bendiciones y con el ambiente del palacio. Has sido favorecido en llegar a ese lugar, pero recuerda,
tu propósito por la cual estás ahí no es por el palacio, sino es para estar delante de ese rey que es hermoso, que es bello, que es Cristo Jesús, que es majestuoso, que es glorioso. Entonces, otro punto es, un día de favor vale más que toda una vida de trabajo. Y eso es lo que causa el favor. Mira, tú puedes haber trabajado toda la vida haciendo mucho esfuerzo, muchas obras, y al final no logras conseguir lo que tú deseas. Pero un día en su presencia, una noche con el rey, lo puede cambiar todo. Tú no necesitas ser favorecido por las personas. Tú lo que necesitas es ser favorecido por el rey de todas las cosas. Si eres favorecido por el rey, si empiezas a aprender a cómo comportarte en este protocolo del palacio. Recuerda que Esther es como la iglesia del día de hoy. Para mí, Esther es el prototipo de la iglesia de Dios en los últimos tiempos antes del regreso de Jesús. Ella hizo todas las acciones que va a hacer la iglesia en Apocalipsis. Ella aprendió a cómo conducirse, cómo hablar, cómo comportarse. Ella estaba vestida de alabanza. Ella estaba postrada en adoración. Ella entendía qué era lo que le agradaba al rey. Entonces, a tal punto que ella logró eso, obtener el favor del rey. Entonces, no necesitas agradarle a todos, solamente necesitas agradarle al rey, que es el dueño de todas las cosas. El favor de Dios puede restaurar todas las cosas que has perdido en tu vida en un solo día. El favor de Dios puede cambiar toda tu familia, toda tu linaje en un solo día. Esther no tenía nada. Esther simplemente pertenecía a un pueblo, pero el favor de Dios estaba sobre su vida, a tal forma que ella pasó de no ser alguien en un pueblo, en un lugar pequeño, sin nadie sabía, a ser la reina de ese reino. ¿Cómo es posible que una persona que no ha sido favorecida, no tenga amigos en la política, ni amigos en grandes negocios, ni amigos empresarios, como una mujer que entendió cómo comportarse en el palacio logró esto? Simplemente ella supo cómo hacer el protocolo del palacio, y por eso ella halló el favor de Dios. Esta era una persona, recuérdense que eran los judíos en un cautiverio, que habían exiliados de otros cautiverios, o sea, venían de Babilonia, Persia. Entonces ellos estaban cautivos, no tenían ninguna probabilidad en toda su vida de alcanzar esto, pero que cuando el favor está sobre tu vida, todas las cosas empiezan a ser ¿qué? Restauradas. Entonces Esther se convierte en una reina, la mejor reina, y su tío Mardoqueo se convierte como en un gobernador también de la tierra. Y dice que el rey Asuero dice que le entregó a Mardoqueo un anillo para sellar. Este anillo significa autoridad. Entonces, esto es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Nosotros no éramos nadie, no teníamos linaje, no teníamos herencia, no teníamos nada. Pero dice que Cristo vino a restaurarnos y nos hizo que reyes y sacerdotes. Otra vez entramos en su reino. Somos como la iglesia, como Esther, como la esposa que está en ese ámbito de palacio, donde ella viene a obtener ese favor de Dios también para traer su gobierno sobre la tierra. Entonces, esto es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Después dice que Él iba a enviar a alguien igual a un consolador, un ayudador. Por eso que el Espíritu Santo, dice Pablo, dice que el Espíritu Santo es las arras y también es que el sello. Que significa que el Espíritu Santo es como ese anillo que el rey pone sobre nuestras manos. O sea, el Espíritu Santo es la autoridad de un rey en nuestra vida, de tal manera que ese poder es impulsado a través de nuestras palabras, de lo que decimos, y los ambientes son ¿qué? Transformados. Entonces, recuerda, otro punto es, el tiempo de espera no es tiempo perdido. Porque muchos dirán, ¿sabes qué, Pastor Abraham? Mira, he orado mucho, he adorado, he ayunado, y usted dice, no, ha pasado el tiempo y veo que algunas cosas no cambian. No, el tiempo que has estado en ese proceso, el tiempo que has estado
en ese tiempo, en el escondido por Dios, porque a veces Dios esconde a las personas. Recuérdense que Esther, su nombre significa escondida, Hadassah. Es alguien que estaba escondida dentro de ese palacio, dentro de ese reino, hasta que llega un punto donde Dios dice, ¿sabes qué? Vamos, todas las cosas que habían estado en el secreto, ahora van a ser a luz. Entonces, el tiempo que pasas en intimidad con Dios no es tiempo perdido. Recuerda, es como el aceite que te empiezas a ungir, te empiezas a tal forma que ese aceite impregne tu piel, impregne tu cabeza, tu rostro, tus manos, tu pie. Estás tan cubierto por el aroma de Cristo, la fragancia de Cristo, que las personas te empiezan a oler a la distancia. Entre más perfumes tengas, más esencia pura, más tu adoración sea pura, más de ese perfume queda impregnado en tu vida. Entonces, ¿se acuerdan de la mujer que tocó el manto de Jesús? Pasó 12 años en esa enfermedad, pero un día dice que Jesús pasó por ese pueblo y ella dijo, esta es mi oportunidad, este es mi tiempo. Dice que ella tomó ese manto y dice, Jesús dice, poder ha salido de mí. Dice que ella fue sanada en el instante. Dice después en los versículos siguientes, dice, y Jesús no volvió a pasar más por ahí. Yo pienso en el avivamiento así. Por eso que yo antes, yo cambié mi vocabulario y mi léxico. Antes, muchos años atrás, orábamos por una visitación. Yo no oro por visitación. Yo oro por habitación, porque todas las promesas del Rey venidero es en una habitación. Por eso que el tabernáculo significa lugar de encuentro. Es un lugar donde vas a habitar con el Rey. Entonces, yo no quiero, Señor, yo no quiero que el Rey me visite así como pasaba Jesús. Pasaba 2 días por una aldea, como cuando pasó por Samaria, que se quedó 2, 3 días, 4 días. O cuando pasaba por Betania. Yo no quiero eso. Yo quiero que el Rey esté todos los días ahí. Yo quiero estar frente al Rey todos los días. Quiero estar como esos olivos en Zacarías dice que estaban delante de Dios, delante del Rey todos los días. Eso es lo que yo estoy buscando. Más que las bendiciones, quiero a Él, al bendito, al Rey. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Por eso es esta preparación. En el proceso, Dios va a empezar a quitar las cosas que tú deseas hasta que Jesús sea deseado más que todas las cosas en tu corazón. Vas a llegar a un nivel, como dice Ageo 2:7, dice, y haré temblar las naciones y vendrá el deseado de las naciones. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a quitar todos los deseos de todas las demás cosas, todo lo que tú deseabas, a tal punto que todo tu corazón lo desee a Él. Si tú lo deseas a Él, lo tienes todo. Vas a ser como esa mujer que tocó a Cristo, pero no por un tiempo, sino que vas a tocar a Cristo para toda la eternidad. Y por último, quiero terminar con esto. La historia de Esther es increíble. Dice Esther 2:15, dice el turno de Esther. Escucha esto. Repítalo ahí en su corazón y diga conmigo, el turno de Esther. Ahora diga, ha llegado mi turno. Entonces Esther 2:15 dice, cuando le llegó el turno de presentarse al rey, no fue como que Esther llegó al palacio y al día siguiente fue a ver al rey. No. 12 meses de preparación, 12 meses de intimidad, 12 meses de estar en lo secreto, 12 meses de ser impregnada en mirra, amor por Cristo, 12 meses de estar vestida en nuevas vestiduras, alabanza, 12 meses de estar postrada, porque el protocolo en la presencia de Dios es la adoración. 12 meses de preparación. Y después que se acabó ese periodo, entonces vino el turno de Esther. Y dice que cuando ella entró, dice esto en Esther 2:15, dice, cuando llegó el turno de presentarse al rey, Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, ninguna cosa pidió, sino que le indicó a Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres. Dice, y esta ganaba el favor. Dice que cuando llegó el turno de Esther, en un día su vida cambió para siempre. Esto es una noche con el rey. Una noche de intimidad con el rey. Toda su vida cambió. Recuerda,
No te olvides del potencial de un encuentro. O no te olvides del potencial de una oración. Y tú dices, Señor, he estado orando. No olvides el potencial. Recuerda que esto es como una acumulación hasta que tu corazón rebose. Una noche con el rey cambió toda la vida de Esther. Entonces, Jesús es digno. Es tiempo que lo busques a Él de todo tu corazón. Una noche con Cristo. No solamente una noche, todas las noches en su presencia, en la madrugada, antes de ir a trabajar, antes de hacer todas las cosas, busca de todo corazón a Jesús. Un día con Él, una noche con Él, un tiempo con Él puede cambiar toda tu vida en un instante. Entonces, ahora, cuando llegó el turno de Esther, ella no llegó sin preparación, llegó totalmente preparada. Y para mí esta es la iglesia de los últimos tiempos antes del regreso de Jesús. O sea, está el regreso de Jesús, Jesús está descendiendo, pero la iglesia en la tierra es como Esther, es una iglesia que entiende el protocolo del palacio, entiende cómo adorar, entiende que está vestida de alabanza, entiende el potencial de sus oraciones, entiende cómo traer el reino a la tierra de tal manera que cuando Jesús llega, va a decir, wow, la iglesia, él dice, favorecida eres. Va a encontrar Jesús en las naciones, que Jesús se encuentra en las naciones, una iglesia, el cuerpo de Cristo, con estas características del protocolo del palacio, y ustedes van a ver, el favor del rey va a estar sobre su vida, de tal manera que toda tu vida va a cambiar. Entonces, recuerda, dice, una noche con el rey, Esther 2:17 dice, y el rey llamó a Esther. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama tanto que entregó su vida por ti. Yo no conozco ninguna historia, ningún libro, a alguien, a un rey sobre todo, a un rey que haya amado tanto a la humanidad, tanto a la iglesia, tanto a la esposa, que está dispuesto a morir por ella. Es un rey que salió del ámbito del palacio y fue a buscar aquella que estaba a punto de perecer, aquella que había sido, estaba perdida en un desierto, la vino a rescatar, vino a tener misericordia sobre ella, vino a amarla de tal manera que tuvo que entregar su vida por expiación a ella. Jesús te ama mucho. Entonces dice Esther 2:17, y el rey amó más a Esther que todas las mujeres y halló gracia. Eso es favor. Esto es gracia. Gracia es favor. Benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, dice. Y puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Esto qué quiere decir? Que le puso corona real en su cabeza. Recuérdense que cuando usted lee Apocalipsis, dice que Jesús empieza a procesar a las iglesias y le empieza a dar coronas, victorias. Ustedes son más que vencedores, más que vencedores. Y le pone corona, dice, cuiden su corona, cuiden su vestido, cuiden todo lo que yo les estoy preparando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está preparando a la iglesia más ahora que nunca. Es por el regreso de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús regrese, la iglesia debe tener estas cualidades: vestida en alabanza, ser una iglesia de la palabra de Dios, ser una iglesia adoradora, ser una iglesia que ora, es una iglesia que está buscando la presencia de Dios, es una iglesia ungida en mirra, es una iglesia que está ungida del Espíritu Santo. Entonces, la palabra favor es la clave del libro de Esther. Cuando tratamos de buscar favor, no necesitamos el favor de todas las personas, sino simplemente de uno, el Rey Jesús. Entonces, cuando Esther salió de ese baño de perfume, su fragancia inundaba el palacio. Cualquiera que se le acercaba podía olerla. Les aseguro que el rey la podía oler antes de que entrara a esa cámara secreta. Antes de tener ese tiempo de intimidad, una noche con el rey, les aseguro que el rey podía oler a distancia a Esther. Que cuando Cristo te ve a ti, Él pueda olerte. Ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija, ahí viene a adorarme. Eso es lo que le agrada al rey. Cuando tú vienes a adorarle, mira, hay algo interesante en la adoración. La adoración sigue siendo un misterio, pero en un ámbito congregacional, cuando estamos
muchos reunidos y hay prédica, enseñanza, alabanza. Miren, la única cosa en ese tiempo donde estamos reunidos presencialmente o virtualmente, en ese tiempo lo único que tú le puedes entregar a Dios en ese momento es tu adoración. Porque dice que Jesús, dice el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque en la predicación es Dios hablándonos a nosotros, pero en adoración y en alabanza somos nosotros expresando nuestro amor por su presencia. Entonces, valora esto, recuerda, sigue el protocolo del palacio y vas a obtener victoria. Ese favor del rey va a venir sobre su vida, sobre tu vida. Entonces, salió de este ámbito del perfume. Recuerda, esta es la forma en la que te vas a conducir. Entonces, ¿qué hizo algo Esther? Guardó su corazón para el rey. No había amantes ni nada. Toda la idolatría estaba fuera, de tal manera que todo su corazón fue íntegro, fue presentado solamente para el rey. Por eso que Jesús en su regreso viene por una iglesia que ya no tiene deseo por las demás cosas, no tiene amantes, no hay idolatría en ella. Y la idolatría es todo lo que nos separe de su presencia. A tal manera que la iglesia, la esposa de Cristo, su corazón va a estar tan reservado por él. Ella va a cultivar un aceite por su presencia para entregárselo a él. Recuerda, puede que estés en el palacio y hay de todo en el palacio, pero recuerda, no se trata de ti, se trata de él, se trata de Jesús. Tu perfume es para Jesús, tu alabanza es para Jesús, tu adoración es para Jesús. La mirra que está siendo puesta sobre ti es para Jesús, no es para más nadie. Y esto tienes que hacerlo exclusivo, solamente para el rey. Por eso que cuando el rey te vaya a ver, va a decir, wow, esta persona está totalmente para mí, me ama. Entonces simplemente Esther, ¿qué hizo? Se guardó para el rey. Entonces ella solo vivía para el rey y de ahí el favor de Dios sobre su vida. Dice que el rey la amó y halló favor y la convirtió en una reina. La iglesia está a punto de entrar en esta nueva etapa. Es el Día de los Reyes. Dios va a levantar una esposa, una iglesia. Es una reina, es una princesa. Así que compórtate de tal manera que todo lo que tú digas, todo lo que tú veas, oigas, todo lo que tú hagas estén bajo el protocolo del palacio para que entonces el favor del rey venga sobre tu vida. Así fue como Esther llegó a ser favorecida más que a todos los demás. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Padre, introdúcenos, Señor, en este ambiente del palacio donde está el rey, Señor. Padre, procesa nuestros corazones a tal forma, así como Esther fue procesada por 12 meses, Señor, por un año, Señor. A tal forma, Señor, que todas nuestras acciones, Señor, sean más como tú, Señor. Sea la forma en que tú quieres que nos conduzcamos, Señor, alrededor de ti. Señor, cuando salgamos, Señor, a las calles a caminar entre los pueblos, entre las ciudades, entre las montañas, Señor, donde quiera que estemos, Señor, ese protocolo, Señor, esa forma en la que a ti te agrada que estemos a tu alrededor, Señor, siga de continuo, Señor, en nuestras vidas, en lo secreto, en la intimidad congregacional, de tal forma, Señor, que el favor tuyo, Señor, que tus ojos estén sobre nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones. Y este tema se llamó el favor de Esther y el protocolo del palacio. Bendiciones. Dios te bendiga.